Hola, hola. Para tejer el bolso, primero vamos a tener que tejer grannies como estos, con forma de flor. Como podéis ver, yo he escogido los colores naranja y blanco para que haga contraste y el positivo y negativo de este efecto. Si queréis el mismo efecto, os aconsejo coger blanco y otro color en contraste. Yo he utilizado este material, es el algodón Paris de la marca Drops. Ellos lo aconsejan para aguja de 5 milímetros, pero yo he usado aguja de 4,5 milímetros. Queda un pelín más apretado y queda súper bien. Os voy a dejar por aquí arriba el enlace del blog de donde he seguido yo el patrón. La diseñadora Atis ha tenido a bien de crearlo y de compartirlo, así que para hacer los grannies de flor tendréis que acceder a su blog y seguir su patrón. Para respetar su creación, no puedo explicaros exactamente cómo se hace el granny, tenéis que seguir su blog. Voy a pasar a cámara rápida todo lo que es el tejer el granny de flor y a partir de la unión de grannies y el montaje os lo explicaré todo detalladamente. Ya estoy a punto de terminar mi granny, ¿vale? Y nos tiene que quedar ahí un puntito, que es el puntito del que sale la cadeneta, ¿vale? Si os queda así, está bien. Esto se estira un poco. Y, vale, vamos a pinchar en lo alto de la cadeneta. Vamos a pasar el hilo por dentro y vamos a coger este punto y vamos a pasar esto por aquí. Y ya tendríamos un granny totalmente terminado. Vamos a tener que hacer 18 grannies, 9 de cada color. O sea, 9 con el fondo oscuro, 9 con el fondo claro. Una vez tenemos los 18, 9 de cada, los colocamos así. Lo que quiere decir que esto es un lateral, estos 4, esto es un perfil, el otro perfil, la base y el otro lado de 4. Y eso será para hacer el asa. Vamos a unir primero esta vertical, luego esa de ahí, luego esa de ahí y luego uniremos transversalmente. Como he dicho, vamos a unir los grannies, empezamos por abajo en línea recta, cogeremos hilo, cualquiera de los dos colores porque no se va a ver el hilo, yo empiezo por el naranja. Si fuésemos a unir esta línea, cogeríamos el hilo, lo colocaríamos encima y cortaríamos dejando un poco de margen, igual un poquito más. Así que en vertical cojo la línea a lo largo con todos los grannies, dejo un poquito de margen y corto. Y cojo la aguja lanera. Empiezo cogiendo dos grannies, los dos primeros. Empezaré por esta esquinita. Entonces paso la aguja por el centro de una de las cadenetas y lo saco por el centro de la siguiente. Y dejo un margen de hilo no muy corto. Y ahora haré lo mismo en el otro granny. Cojo la esquina
pincho en el centro de la cadeneta y salgo por el centro de la siguiente cadeneta. Y ahora encaro los grannies revés con revés. Ahora pincho por donde sale el hilo anterior y lo saco por la siguiente cadeneta. Y lo mismo al otro lado. Empiezo en la cadeneta por donde veo que sale el hilo anterior y la saco por la siguiente. Y vamos haciendo esto de lado a lado, fijándonos que el granny esté coincidiendo, es decir, que hayamos empezado por el mismo punto de la esquina. Como podéis ver, es muy sencillo y cuando tenemos unos cuantos puntos ya es cuando estiraremos el hilo. Ya estoy terminando, llego al final de la esquina y ahora me toca estirar. Creo que me he complicado la vida yo sola, os aconsejo estirar un poquito antes porque si tienes que estirar el granny entero se te complica un poco el asunto. Pero bueno, el proceso es el mismo. Vas estirando poquito a poco del hilo. Si es un buen material, obviamente no se va a romper. Y vas frunciendo el granny. La idea es primero apretarlo un poquito, que no se vea el hilo interior, que quede la costura bien escondida. Después de haberlo fruncido mucho, hago al revés, estiro un poquito. La idea es que quede la costura al mismo ancho del granny, o sea que quede totalmente recta, ni muy estirada ni muy estrecha. Volvemos a enhebrar la aguja, cogemos el tramo largo, claro. Añadiré un puntito en la esquina, vale, y nos vamos a unir los siguientes dos grannies. Cogemos los dos siguientes y el proceso es exactamente el mismo. Desde la esquina empiezo en un lado, me retomo en el lado anterior. Esto no es por norma, ¿eh? He vuelto a hacer una puntada en el granny anterior porque me parecía que me faltaba una. Y ya continuaremos en este granny de lado a lado, pasando la aguja de cadeneta a cadeneta para hacer la costura de unión, intentando coger los mismos puntos a cada lado, que quede bien alineado. Ya he hecho 3 o 4 puntadas, entonces estiro y luego recoloco. Que quede planito, que no quede muy estirado ni arrugado y continúo. Ya he terminado 2 más, lo recoloco y voy a por los siguientes 2. Uniré en línea recta otros 3 packs de grannies. 1, 2, 3, 4, 5 parejas de 2. Ya tengo los 10 grannies unidos verticalmente en 5 parejas de 2 y ahora toca unir 2 a cada lado de forma vertical, que estos serán los laterales. Ya tengo los laterales unidos, pero he unido verticalmente, es decir, aquí en medio hay un hueco, ¿vale? Vamos a darle la vuelta, intentamos que no se nos giren los grannies y pasamos uno de los frontales hacia el otro lado
para ir plegando el bolso. Entonces ahora levantaré el lateral y uniré por aquí en línea recta y luego seguiré por aquí en la base y continuaré hacia arriba. Ya he unido esta línea recta, así que ahora con el hilo he cogido un hilo largo, continuaré por la base y uniré esta recta hasta el final de la esquina del bolso. Ya tengo toda la base unida por este lado. Sigue sobrándome hilo, que he cogido un hilo largo, así que uniré el otro lateral en línea recta también. Ya hemos unido también por aquí, entonces ya tenemos lo que es la parte de arriba del bolso, ¿vale? Nos faltarían las líneas horizontales y en este lado tenemos la base suelta, así que ahora lo que vamos a hacer es coger desde aquí, unir tiqui 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 tiqui, tiqui 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 tiqui, todo esto y hasta aquí toda la base. Luego uniremos la horizontal, por aquí, todo, daremos toda la vuelta. Los hilos sueltos, como veis, los dejo porque todavía se puede reajustar un poco, o sea, si vemos que estamos dejándolo muy tenso, ¿sabes? Se puede recolocar. Y luego aquí al final, para que quede recto, lo que haremos será darle una última puntadita. Ya tengo unidas todas las transversales, incluso la base. Veréis que en la base queda aquí naranja, o sea, base naranja, naranja, base blanquito, blanquito. No hay manera de hacerlo diferente porque aquí tenemos blanco, aquí tiene que haber naranja, aquí vuelve a haber blanco y claro, necesito que aquí haya naranja también. Así que descuadra por algún lado y he preferido tener esto así, que veis que queda bonito, no molesta. Primero vamos a comprobar que esté más o menos bien, es decir, que no haga demasiadas arrugas, ¿sabéis? Que quede más o menos planito. Luego le podemos dar un vaporizado para que quede mejor, pero veis, estas curvitas son inevitables, pero intentemos ajustarlas lo máximo que podamos. Saber que, veis, por ejemplo, esto de aquí está un poco achuchado. Saber que no retienen demasiado las costuras, que retienen lo justo, vale. Luego con el vaporizador lo arreglaremos, está bien. O sea, fijaros que no retengan demasiado, ¿eh? Bueno, cuando lo veamos bien, más o menos, vamos a pasar los hilos hacia adentro. Y esto es simplemente introducir el ganchillo por dentro y pasar el hilo hacia adentro. Introducir por aquí y pasar el hilo hacia adentro. Aquí que se nos separa un pelín de más, igual hago trampa. Sí, bueno, lo he rejuntado un poquito. Vale. ¿Tenemos todos los hilos dentro? Sí. Vamos a unir las asas. Las asas tendremos dos más de cada. Vamos a poner, por ejemplo, aquí donde hay naranja, blanco. Después iría el naranja, después irá el blanco y después irá el naranja enlazado aquí. La forma de unir exactamente igual. Y vamos a unir esto así. Este con este. No os preocupéis si la forma está un poquito desbocada, a la que lo tengamos todo cerrado mejorará mucho. Hacemos como hacíamos hasta ahora, colocamos el hilo encima de la costura, dejamos hilo sobrante y cortamos. Enhebramos y vamos a unir esta costura de cadeneta a cadeneta como hemos hecho hasta ahora.
Al acabar vuelvo a estirar el hilo, estrujo un poco todo el punto, lo estiro para igualarlo. En el asa es todavía más importante que quede del mismo ancho que el granny y que las costuras queden lo más rectas posibles. En el asa es súper importante fijarnos que lleguemos a las esquinitas, o sea, esto no. Aquí lo que falla es que este hilo de aquí no está atado, no está ligado y lo voy a tener que pulir aquí debajo. Ahora, unir el siguiente, ¿vale? Exactamente igual. Y vamos a unir luego el siguiente y luego el siguiente en línea recta, ¿vale? Es decir, así, ¿vale? Unir este y unir este. Ya tengo los grannies del asa unidos. Ahora solo me queda cerrar el asa al otro lado. Unir el último granny. Lo coloco en el lateral, encaro revés con revés y uno esta costura. Ya tengo el asa unida. Maravilloso, maravilloso. En el asa es súper importante que lleguemos hasta las esquinitas, o sea, que cojamos bien las esquinitas para que quede esto lo más recto posible, ¿eh? Vale, entonces vamos a pulir hilos. Vamos a pulir todos los hilos interiores. Empezamos por el centro. De del inicio, podemos estirar súper fuerte para cerrarlo al máximo. De este también estiramos un poco. Y estos dos los anudamos bien fuerte. Y cortamos. Estos podemos hacer es acercar uno al otro. Yo me suelo coger algún ganchillo más pequeñito, este es de 3 milímetros, o si no con la aguja lanera, y paso un hilo acercándolo al otro. Lo acercamos y entonces podemos hacer doble nudo. Y cortamos también. Vale, todo el interior de los grannies de la flor sería igual. Y el perfil, lo que digo, se tiene que llegar al borde, ¿veis? O sea, si esto no queda bien tenso, para que quede lo más recto posible. Entonces, esto está bien estiradito. Este lo daríamos por bueno. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a pasar este hilo por aquí dentro otra vez. Y entonces dentro lo que vamos a hacer es, lo pasamos por dentro de algún hilo, como para alejarlo del borde un poco, ¿entendéis? Que no esté tan cerca del borde. Y cuando ya la hayamos escondido un poquito, abrimos la hebra, lo dividimos en dos por debajo de algún punto y doble nudo. Ojo que no se nos tense el hilo de base, ¿eh? Y cortamos. Vale, y el otro lado vamos a hacer lo mismo. ¿Listo? Esta formita curva es inevitable. O sea, tenemos que intentar corregirla lo máximo que podamos, pero que quede un pelín es inevitable. Pues siguiente flor, vamos a pulir el interior igual. Y el resto de hilos se pulen todos de la misma manera. Estiramos los hilos del canto,
Los escondemos hacia atrás y anudamos o dividimos la hebra y anudamos, pasamos el hilo hacia el interior para que no se vea por el borde. Yo ya he pulido todos los hilitos. Si queréis ponerle aquí un cierre de imán, os dejo el vídeo a continuación. Gracias y no olvides suscribirte.